Buenas tardes, compatriotas, camaradas todos. Bienvenidos a este nuevo espacio que abrimos en TV Fan, espacio Chacín Informa. Un espacio donde vamos a estar todos los lunes a esta hora, los lunes a las 7 de la noche, analizando temas de coyuntura, temas que son de interés para todos los venezolanos, para las Fuerzas Armadas bolivarianas y para todos los compatriotas en general. Pero esos temas de coyuntura, vamos a nosotros a ponerlo en su contexto, en su justo contexto. Vamos a enlazarlo con conocimientos de historia, de filosofía, de geopolítica, de estrategia, para que de esa manera contextualizada podamos nosotros entender mejor esas expresiones, esos síntomas que en realidad son manifestaciones de un problema mucho más complejo. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de paramilitarismo, pero para entender el paramilitarismo en Venezuela, esas expresiones que tenemos en Venezuela, esas expresiones que tenemos en el mundo, eso es un síntoma. Eso es un síntoma de un problema más complejo, de un problema más profundo. Entonces, para poder analizar y tener mejor capacidad para entender, para opinar, para formarse su propio concepto de lo que es el paramilitarismo, es necesario entender de dónde viene y relacionarlo para nuestra realidad. Quiero agradecer, antes de seguir adelante, este espacio, esta gentil coordinación y autorización que tuvimos por parte del general en jefe Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa, igualmente del mayor general Pedro Castro, viceministro de los servicios, el general de división Álvarez Bellorín, presidente de las empresas de comunicaciones de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, del general de brigada Porras Colmenares, Bricoma, quien nos apoya constantemente. Bricoma nos apoya mucho con sus antenas satelitales y nos da capacidad y flexibilidad para salir en muchos lugares. El coronel Osvaldo Coronado, presidente de TV Fan, y el mayor Gustavo Cedeño, que es el moderador del programa de estudios bolivarianos. Nos han dado una gran ayuda y todo esto, pues por supuesto, con la orientación de nuestro presidente Nicolás Maduro, quien nos ha orientado y que ha aprobado también que estemos nosotros en el aire, en este importante programa. Casualmente, hoy cumplimos 12 años del caso Daktari. Fíjense ustedes casualidades, ¿no? Hoy 9 de mayo cumplimos 12 años del caso de los paramilitares de Daktari, lo cual es una coincidencia, porque en verdad la razón por la que enfoco el caso de los paramilitares, porque creo que es un tema político fundamental que debemos entender todos los venezolanos, todos los patriotas, y comprenderlo de qué se trata, por qué se dan esas expresiones y de dónde vienen. Por cierto, nuestro periódico Ciudad Guárico hoy tiene el segundo año y el número 1057. Abre casualmente también con este titular: Rodríguez Chacín, la derecha venezolana está vinculada con el paramilitarismo. Esto lo dije yo en un programa de radio recientemente, donde intervine y di unas explicaciones y señalé esto. Igualmente, en su recuadro superior izquierdo, a 12 años del caso Daktari. Hoy cumplimos 12 años del caso Daktari. Este periódico lo editamos en Guárico, en la línea de ciudades, Ciudad Guárico en este caso. El original de ellos, que comenzó con esta corriente, fue Ciudad Caracas. Entonces, dentro de esa línea estamos nosotros con ese programa. Igualmente, nuestra etiqueta de hoy es oposición, numeral oposición paramilitar. Esta etiqueta nacional y que estamos siguiendo en Guárico es tendencia, desde esta mañana es tendencia, ahorita está en el número 6. Numeral oposición paramilitar, porque hay claros vínculos. Entonces es muy pertinente tratar el tema del paramilitarismo, pero no estudiarlo desde el punto de vista de los síntomas, sino las causas que originan esta enfermedad, ese flagelo, ese fenómeno del paramilitarismo. El fenómeno del paramilitarismo en Latinoamérica, en Venezuela, está muy vinculado a los Estados Unidos. Yo creo que lo primero que nosotros debemos hacer es identificar quién es nuestro enemigo,
¿Quién es el enemigo de una patria, cualquier patria, Venezuela en este caso, que quiera ser libre, que quiera ser soberana, que quiera ser independiente? Cualquier patria que tenga esos propósitos, que tenga esos objetivos, que tenga esas ideas y que lo lleve a la práctica, no solamente que lo diga, que lo quiera llevar a la práctica, va a tener un enemigo formidable y sobre todo si es del área americana, son los Estados Unidos. Los Estados Unidos es un país, bueno, ya Bolívar lo decía, Bolívar en 1826 decía, los Estados Unidos parecen estar colocados, esa no es la palabra exacta, pero por ahí va, para haber sido designados por la providencia para plagar de miseria el mundo a nombre de la libertad. Ya lo decía nuestro libertador, porque los Estados Unidos, fíjense ustedes cómo surgió de las 7 colonias que inicialmente con lo que ellos llaman los pilgrims, los colonos que llegaron a Estados Unidos en ese barco Mayflower y tenían 7 colonias, lo que es Vermont hoy, lo que es el estado de Virginia y lo que es esos estados de la costa atlántica. De esas 7 colonias llegaron a ser ese inmenso territorio que ocupa los Estados Unidos de Norteamérica el día de hoy. Eso fue un terreno arrebatado a España, arrebatado a las otras potencias mundiales europeas y especialmente a México. A México le arrebataron parte importantísima lo que son los territorios de Texas hoy día, el estado de Texas, lo que es el estado de Nuevo México, lo que es el estado de Arizona. Esos son estados que esos fueron de México. Igualmente California se lo arrebataron a España. Estados Unidos, en la misma guerra de independencia, los Estados Unidos se opusieron. Ellos ya tenían lo que han sido las doctrinas de los Estados Unidos, ellos la han tenido en su idea, en su mente desde un principio, con una arrogancia. Ellos piensan que pueden ser dueños del mundo, aún desde el principio como nación. Las doctrinas norteamericanas que ellos han promulgado específicamente contra nuestra parte del mundo, contra los americanos, los suramericanos y centroamericanos, podríamos empezar por la doctrina Monroe, América para los americanos, pero ellos cuando dicen América para los americanos se refieren a ellos, América para ellos. Y esa doctrina fue formulada en 1823 por el presidente Monroe, que era presidente de los Estados Unidos de América. La doctrina de estilo manifiesto, cuya fue la excusa para invadir a México, es una doctrina que ha existido siempre en ellos. Ellos siempre han pensado que el destino de ellos es ser dueños del mundo, dueños de la humanidad. Esa doctrina de la gravitación que en 1898 formuló Woodrow Wilson, que sirvió para invadir a España, invadir posesiones que eran de España, Cuba y Filipinas. Esa doctrina de gravitación y la doctrina de seguridad. La doctrina de seguridad de la Segunda Guerra Mundial de Harry Truman. Así nosotros pudiéramos empezar a tratar de entender al mundo también si nos vamos para atrás. Si empezamos del año 2001, estudiando la doctrina de guerra preventiva que estableció Bush, esa doctrina de guerra preventiva, dicen ellos que para luchar contra el terrorismo, pero esa es la excusa que han puesto siempre. Así fue el Plan Patriota y el Plan Colombia para luchar contra las drogas, supuestamente, pero son planes de ellos para invadir, para tenerlo como patio trasero. Ellos son enemigos de los países que quieran ser libres, que quieran ser independientes. Fíjense ustedes, en la guerra de independencia en Venezuela, ya cuando se declara esta guerra de independencia, los Estados Unidos, ya ellos veían estas doctrinas, ya las tenían en ellos. Así como Donald Trump, fíjese, Donald Trump tiene ese éxito porque Donald Trump está diciendo lo que es el sentimiento del pueblo norteamericano, todos esos conceptos racistas que él tiene, todos estos conceptos que él da de desprecio hacia los latinos, hacia los negros, hacia los africanos. Esos son conceptos que tienen cabida en los Estados Unidos, no parecieran de un político, pero son los conceptos que están en el corazón de ese sector fascista, de ese sector que gobierna a los Estados Unidos, y por eso es que tiene tanta cabida. Bueno, igualmente, estas doctrinas que se manifestaron posteriormente han estado siempre en el corazón de los norteamericanos. Ellos veían, en ese momento de la guerra de independencia nuestra, veían que España se estaba fraccionando, el imperio español, y que estas colonias americanas
de ese imperio español se iban a libertar, pero ellos sabían que eso era inevitable, iban a obtener la libertad, pero los Estados Unidos no tenían la fuerza todavía para salir como un imperio y ponerla en su égida. Entonces la estrategia que ellos usaron fue tratar de retardar esa guerra lo más posible y se declararon neutrales, pero apoyaban a España. Por supuesto, ellos estaban dejando tiempo para fortalecerse más ellos y poder competir contra otras colonias, otros países coloniales que habían llegado tarde al reparto de las colonias del mundo, por ejemplo Inglaterra, por ejemplo Francia, por ejemplo Holanda, por ejemplo el Imperio Austrohúngaro, que la Santa Alianza se llamaba. Entonces Estados Unidos, desde un principio, recuerden el caso de aquellos barcos, el barco Tigre y el barco Libertad, que hubo un grave problema en 1817 porque se detuvieron, los detuvo Bolívar, pues Bolívar, se lo entregaron a Bolívar, que estaban llevando armas a los españoles, estaban entregando armas y municiones a los españoles y eso originó un severo impasse. Y por eso en 1823 ya ellos empiezan, pues el imperio norteamericano empieza con su doctrina Monroe, que América era para los americanos, para parar a Inglaterra. Esa doctrina Monroe fue para parar a Inglaterra, para que Inglaterra no tuviera aspiraciones. Acuérdense que los ingleses pelearon, mandaron tropas, especialmente irlandesas, que pelearon en territorio venezolano, al lado de los patriotas. El imperio inglés no mandó de gratis a esas tropas a Venezuela, ni las mandó por filantropía, ni las mandó porque creía en la libertad, las mandó porque tenía aspiraciones de que estos territorios pasaran bajo el dominio inglés, que salieran del dominio español y pasaran a ser dominados por los ingleses. Esa es la razón principal por la que tuvieron estas tropas, de las cuales pues hubo ejemplos muy importantes que se consubstanciaron, hicieron vida en Venezuela y murieron aquí también, como el general MacGregor, dieron su vida peleando aquí en Venezuela. Bueno, entonces los Estados Unidos, a través de toda su historia, Estados Unidos ha sido un ejemplo de esas doctrinas que han estado siempre en el corazón de ellos, las doctrinas de ellos, América para los americanos del norte para ellos. Y eso sería bien interesante estudiar esta doctrina, lo que ello significa y cómo la han manifestado en el caso de las Malvinas, por ejemplo, en el caso cuando Santander quería entregar a Estados Unidos. Entonces, bueno, quería darle un paneo bastante rápido porque este tema es extenso, es profundo, tiene bastante complejidad, pero ya tendremos oportunidades posteriormente de volver sobre este tema. Vamos a hacer un corte para volver a Segundo Negro.